Asilo político concedido por Ecuador al fundador de Wikileaks desata fuerte tensión diplomática y legal entre Quito y Londres. El Ecuador está consciente de que la Fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa. Julian Assange, quien permanece refugiado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde hace cerca de 2 meses, es requerido por la justicia de Suecia para que responda por delitos sexuales. Podemos resolver todo sobre la orden de arresto, excepto que ellos querían hacerle un interrogatorio a Julian Assange en Suecia. Esto ya no es posible por el asilo que le dio Ecuador. Esperamos se pueda hacer el juicio en Londres. El acusado afirma que es inocente y que su persecución obedece a los miles de archivos secretos que su organización divulgó sobre los Estados Unidos. Si bien la decisión de hoy representa una victoria histórica, nuestros problemas acaban de comenzar. La investigación sin precedentes de Estados Unidos contra Wikileaks debe parar. Reino Unido desconoce legalmente el asilo y advierte que no permitirá que Julian Assange salga del país. No le daremos al señor Assange un salvoconducto para que salga del Reino Unido, porque no existen bases legales para que lo hagamos. El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático. Hoy en el programa La Noche, el doctor en Ciencias Políticas y profesor del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, Bertrand Badi, y el reconocido periodista Fidel Cano, quien entrevistó y recibió información secreta de Julian Assange, analizan el dilema diplomático de carácter mundial que plantea la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el asilo diplomático del fundador de Wikileaks y la negativa del Reino Unido a reconocerlo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el fuerte dilema diplomático que enfrenta el Reino Unido ante la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa, que concedió el asilo político a Julian Assange, quien permanece refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el pasado 19 de junio. La noticia, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, justificó la decisión, argumentando que la vida de Assange corre peligro ante la posibilidad de que sea extraditado a Suecia y luego a los Estados Unidos, donde podría ser juzgado y condenado a cadena perpetua e incluso a muerte por haber divulgado miles de documentos secretos del país norteamericano. Que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. Existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida. No fueron ni el Reino Unido, ni mi país natal, Australia, los que se levantaron para protegerme de la persecución, sino una valiente nación independiente latinoamericana. La noticia, en respuesta a estas declaraciones, el ministro británico de Asuntos Exteriores desconoció la legalidad del asilo y advirtió que no otorgará el salvoconducto para que Julian Assange salga del Reino Unido. El alto diplomático negó que se trate de una persecución política, calificó de delincuente al fundador de Wikileaks y recordó que el deber del Reino Unido es extraditarlo a Suecia, donde es acusado por delitos sexuales. Es una lástima que en lugar de continuar con las discusiones, Ecuador haya tomado esa decisión el día de hoy. Eso no cambia los fundamentales de este caso. No le daremos al señor Assange un salvoconducto para que salga del Reino Unido, porque no existen bases legales para que lo hagamos. El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático. Está bien establecido que incluso para aquellos países que sí reconocen el asilo diplomático, no debería ser utilizado para escapar a los procesos regulares de las Cortes. Y en este caso eso es claramente lo que está ocurriendo. Seguimos con nuestro compromiso para una solución diplomática que nos permita cumplir con nuestras obligaciones como nación bajo la ley de extradición.
El punto clave, ¿es Assange un perseguido por haber divulgado miles de archivos secretos de los Estados Unidos? ¿O por el contrario, tal y como lo argumentó el gobierno inglés, es un prófugo de la justicia? El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió y pese a que no se refirió a la decisión tomada por el gobierno ecuatoriano, negó cualquier intención de perseguirlo. No tengo información sobre ello. Me gustaría aclarar sobre el particular. Es un asunto de los países involucrados y no vamos a cuestionar la decisión. El nombre de Julian Assange es sinónimo de información secreta y prohibida. El fundador de la red Wikileaks saltó a la escena mundial hace 6 años cuando su controvertida página en Internet comenzó a publicar datos incómodos para gobiernos y corporaciones. Pero desde que reveló miles de mensajes electrónicos de la diplomacia estadounidense, Assange no ha hecho otra cosa que saltar obstáculos judiciales de lo que él mismo llama es una persecución en su contra. Julian Paul Assange es australiano y tendría 39 años según Interpol. Desde niño, a Assange se le notaba su pasión por la información prohibida, tanto así que en su adolescencia formó parte del grupo de hackers subversivos internacionales. Estudió física y matemáticas y antes de asumir el cargo como director, asesor y redactor jefe de la polémica página Wikileaks, fue hacker y programador. Wikileaks fue fundada en el año 2006. Wikileaks ha publicado más documentos clasificados que toda la prensa mundial junta. Al fundador de Wikileaks lo habían premiado en 2 oportunidades por publicar información que habría ayudado a esclarecer casos de la justicia. En el año 2008 ganó el premio Index on Censorship de la revista The Economist y un año más tarde los premios Amnistía Internacional de los medios británicos, que lo galardonaron por la exposición de asesinatos extrajudiciales en Kenia. Fue el 5 de abril del 2010 cuando Julian Assange se dio a conocer en el mundo. Publicó un video en su página web en el que podía verse cómo desde el aire un helicóptero estadounidense disparaba contra civiles en Bagdad. En este incidente murieron 2 periodistas de la agencia Reuters. Desde entonces, y con la posterior publicación de miles de mensajes electrónicos de la diplomacia estadounidense que revelaron las movidas secretas de la Casa Blanca en todo el mundo, el gobierno de los Estados Unidos no ha perdido de vista al hacker. Estados Unidos condena fuertemente la divulgación ilegal de información clasificada. Esto pone en peligro la vida de las personas, amenaza nuestra seguridad nacional y subestima nuestros esfuerzos de trabajar con otros países para resolver problemas mutuos. En junio de ese año, el soldado estadounidense Bradley Manning, quien estaba prestando su servicio militar en Irak, fue detenido por las autoridades de su país. Lo acusan de filtrar el polémico video y el contenido de los cables de Wikileaks. 5 de los periódicos más influyentes del mundo, entre ellos The New York Times y Le Monde, apoyaron y retomaron la información de Assange y publicaron en sus páginas cables de Wikileaks, sin dar los nombres de los personajes implicados en los escándalos. La publicación de esta información terminó cuando las directivas de Wikileaks les exigieron publicar los nombres de las personas involucradas, petición que fue negada por los 5 periódicos por seguridad de las fuentes. Wikileaks volvió a la carga en octubre de ese mismo año cuando publicó en su página casi 400.000 expedientes clasificados de la inteligencia de los Estados Unidos. Este fue otro golpe al gobierno del presidente Barack Obama, pues los documentos revelaban supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de sus tropas. El 1 de noviembre de 2010, Suecia ordena la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido. El hacker es acusado de violación, abuso sexual y coerción. Para el controvertido fundador de Wikileaks, tras esta causa judicial están los Estados Unidos y su intención de llevarlo ante su propia justicia para que responda por la filtración publicada en Wikileaks. Por eso solicitó el asilo en Ecuador, país que concedió refugio al hombre que puso a tambalear los cimientos de la diplomacia de Washington. En nuestros estudios nos acompaña Fidel Cano, director del diario El Espectador, quien se reunió además con Julian Assange, con el fundador de Wikileaks, para recibir valiosa información que fue divulgada por el medio de comunicación en febrero de 2011. Señor Cano, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También nos acompaña Bertrand Badi, es doctor en Ciencias Políticas, politólogo francés, además profesor del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París. Señor Badi, bienvenido al programa.
Muy amable. Y en Montevideo, Uruguay, nos acompaña Adrián Bonilla, es doctor en estudios internacionales de la Universidad de Miami, además secretario general de Flaxo, es la institución dedicada a la promoción de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Señor Bonilla, bienvenido. Buenas noches. Quiero comenzar con usted, señor Cano. Para usted y a su juicio, una vez usted que conoció personalmente a Julian Assange, ¿se trata de un hombre que es un perseguido político o no? Yo sí creo que hay una persecución contra Wikileaks y pues en cabeza de Julian Assange por toda la información que ha revelado. Creo que eso es evidente, le bloquearon la manera de financiación a través de las tarjetas de crédito y bueno, digamos, creo que hay muchos ejemplos de que sí es un perseguido. En este momento, la reacción que ha tomado Julian Assange de pedir asilo en una embajada latinoamericana, ¿cuál podría tener este significado? Empezaron a haber ciertas alianzas entre Wikileaks y no solamente gobiernos, sino medios de comunicación en Latinoamérica. ¿Cree usted que se trata de una vía de escape segura en un momento donde puede evitar una extradición? Pues no sé qué tan segura vaya a ser, pero digamos que sí es muy diciente que hace algunos meses Assange haya hecho una entrevista a Correa, pues, y lo haya presentado como un adalid, digamos, de la nueva vía en el mundo, y que justo después pues haya pedido el asilo en Ecuador y se lo hayan otorgado. Obviamente ahí está de por medio el interés también de Correa, digamos, de presentarse ante el mundo como un defensor de la libertad de prensa cuando no lo ha sido internamente. Este es justamente un punto que toca en uno de sus más recientes artículos el señor Adrián Bonilla en Montevideo, Uruguay. Dice usted que la decisión de otorgarle el asilo político a Julian Assange era una decisión esperada. ¿Por qué? Bueno, porque había una serie de afinidades, pero básicamente creo que hay que señalar el hecho de que la concesión de un asilo es un evento político. No es un evento necesariamente judicial. Se trata de que un gobierno, el gobierno del país al que se le requiere asilo, tiene la potestad de evaluar si un caso es efectivamente jurídico o si se usan instrumentos jurídicos para perseguir a una persona. No hay gobierno en el mundo que acepte la idea de que persigue políticamente a las personas que solicitan asilo. Todos los gobiernos, en su momento las dictaduras del Cono Sur, los gobiernos centroamericanos, los autoritarismos asiáticos, cuando se han solicitado asilos han dicho que se trata de encausados legalmente y de perseguidos judiciales. No es así el tema del asilo. Siempre supone una decisión política y siempre el gobierno que es requerido puede evaluar si efectivamente tenemos un caso donde se judicializa a una persona para perseguirla o si se trata de un evento meramente legal. Señor Badi, usted es francés, conoce muy bien la política europea. Hay hasta ahora molestia, no solamente del Reino Unido, sino también de Suecia, por esta decisión de otorgar el asilo político a Julian Assange cuando lo están solicitando por presuntos delitos sexuales. ¿Para usted es una decisión política? Para mí son tres cosas al mismo tiempo y es por eso que este asunto es complicado. Es una cuestión jurídica, es una cuestión diplomática y política. La cuestión jurídica es al mismo tiempo muy complicada porque tiene dos dimensiones. Por un lado, el hecho de que se haya culpabilizado a esta persona por abuso sexual y la petición de extradición de Suecia. Y por otra parte la reacción del señor Assange, que pide el asilo político a Ecuador y que después de haberlo obtenido se apoya en la Embajada de Ecuador en Londres para poder beneficiarse de esta protección. Y aquí el tema, desde el punto de vista del derecho, es extremadamente complicado porque desde qué punto de vista las convenciones de Viena que protegen a las embajadas pueden aplicarse. Parece que sí, pero al mismo tiempo están en interferencia con el estatus diplomático, con la cuestión de la extradición, que es una cuestión completamente distinta de naturaleza jurídica, pero eso se complica por la dimensión política de este tema. O sea, detrás de la culpabilidad o este hecho
del señor Assange está el esencial a los ojos de todo el mundo. O sea, que el señor Assange no es un delincuente como otro, es alguien que tuvo un rol muy importante en la política mundial a través del proceso de Wikileaks. Y que el miedo es verdadero de ver a alguien que se haya lanzado en la transformación de la comunicación política internacional, ser el objetivo de los grandes poderes como Estados Unidos, y además una dimensión diplomática. O sea que el señor Assange, de manera muy estratégica, no escogió cualquier asilo. No fue a la embajada de Canadá o a la embajada de Liechtenstein, sino a la embajada de Ecuador, sabiendo perfectamente que las posiciones diplomáticas de Ecuador posiblemente lo llevarían a sus responsables a aceptar. Así que claramente eso va a crear una tensión diplomática que ya es real entre Ecuador y Gran Bretaña, pero si vemos todo esto, son pequeños fenómenos, está en la superficie, no es una crisis internacional, no es algo que ponga muchas cosas en juego, es una cuestión de una persona que efectivamente es una persona muy importante, que ha tenido un rol muy importante, pero no hay que hacer subir este tema como lo escucho desde hace algunas horas y considerar que aquí estamos frente a una crisis internacional mayor.